Buenas noches, buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida en esta noche, como cada martes de enseñanza. Hoy el Espíritu de Dios traerá una palabra nueva al corazón de cada uno de nosotros. Hoy la enseñanza que papá ha apartado para nosotros, creo que será una palabra poderosa que podrá instruirnos, que podrá exhortarnos, que podrá fortalecernos, que nos animará y traerá esperanza a nuestras vidas. Amén. Nos enseñará, sobre todo, nos enseñará a conocer el corazón de nuestro Dios. Nos enseñará a conocer un poco más de Él, de lo que Él espera de nosotros como sus hijos. Amén. Vamos a ver la enseñanza. Hoy día vamos a hablar de un libro muy interesante en la palabra de Dios. ¿Han escuchado del libro de Eclesiastés? ¿Cuántos hemos escuchado hablar de Eclesiastés? Amén. Hemos escuchado hablar de Eclesiastés, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Eclesiastés? ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Eclesiastés? ¿Alguien por ahí? Dice la palabra de Dios, dice la palabra que el libro de Eclesiastés, dicen los estudiosos, y aparte Eclesiastés 1.1 lo confirma, que fue escrito, dice que fue escrito por el predicador, el hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién era el hijo de David? ¿Alguien sabe quién era el hijo de David? Al que se le otorgó sabiduría, al que se le otorgó Salomón. Poder hacer el templo del Señor. Salomón. Amén, Salomón. Salomón era, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 1.1, que lo escribió el predicador, el hijo de David, rey de Jerusalén. Amén. Eclesiastés es un libro que nos enseña mucho acerca de cómo el ser humano, piensa acerca del mundo. Y Salomón más o menos nos da un entendimiento de eso, ¿no? Nos hace ponernos un poquito en el lugar del ser humano, pero sin Dios. Ese ser humano sin Dios que se pregunta muchas cosas, que analiza muchas otras, que está pendiente de lo que sucede aquí al costado, aquí a la derecha, a la izquierda, que está así, con ganas de conocer más de las cosas que pasan en el mundo, de entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Eclesiastés es un libro que te explica todo eso, cómo es la naturaleza del ser humano frente a todo lo que le rodea. Porque hay cosas que el ser humano no entiende, como por ejemplo una de las tantas preguntas que se hace, ¿por qué a los malos le va bien y a los buenos le va mal? ¿No? Una de las preguntas que se hace el ser humano. Y dice, yo no puedo entender eso, ¿cómo a los malos le va bien, todo les sale bien, tienen riqueza, tienen todo, y por qué a los buenos no nos va bien? Es una de las cosas que Eclesiastés habla. Hoy día nosotros vamos a aprender a conocer un poquito más acerca de este libro, pero vamos a ir a Eclesiastés 8. Vamos al libro de Eclesiastés 8. Hoy vamos a conocer un poco acerca de la palabra de Dios con respecto a este libro, ¿ok? ¿Todos listos? Eclesiastés 8. Vamos a empezar. Lo gracioso es de que este capítulo no tiene un título en sí, no tiene un título, así es que nuestro tema de hoy va a ser Eclesiastés 8. ¿Amén? Ok, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice, no hay nada como ser sabio, dice Eclesiastés. No hay nada como ser sabio. No hay nada como saber explicarlo todo. Dice que no hay nada como saber explicarlo todo. No hay nada como ser sabio. No hay nada como saber explicarlo todo. ¿Quiénes tienen una respuesta para todo? ¿Quiénes tienen una respuesta para todo? Los sabios. Los sabios, ¿no? Porque la palabra lo dice, que los sabios tienen una respuesta para todo. Porque la sabiduría no viene humana, porque eso se llama inteligencia. La sabiduría viene de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y es que cuando nosotros más tememos a Dios, más sabiduría tenemos y podemos entender, podemos escudriñar, podemos comprender lo que el ser humano, entre comillas, común, no conoce, no entiende.
Por eso es que la palabra dice, no hay nada como saber explicarlo todo. Dice, la sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia su semblante hosco. ¿Qué es un semblante hosco? ¿Alguien sabe lo que es un semblante hosco? Un semblante amargado, enojón, un semblante así, ¿no? Un semblante enojón, amargado, que es áspero, que es irritable, renegón, así fastidiado. Dice que la sabiduría cambia ese semblante. Dice que la sabiduría lo cambia. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que significa Eclesiastés? Dice la palabra que Eclesiastés viene de la palabra hebrea Coelet. Eclesiastés viene de la palabra hebrea Coalet, que significa quien convoca una asamblea o significa predicador. Eclesiastés significa quien convoca una asamblea o predicador, dice la palabra. Amén. Sabemos que el autor de Eclesiastés, hemos dicho que es el hijo de David, Salomón, ¿no? Y Eclesiastés se escribió considera el propósito de la vida mortal y que un día compareceremos ante el tribunal de Dios y seremos juzgados por él. Como les decía al principio, ¿no? Este libro de Eclesiastés nos hace reflexionar acerca del pensamiento que tiene el ser humano. ¿Ok? Nos hace entrar un poquito a la mente del ser humano, pero ese ser humano sin Cristo, ¿ok? Sin Cristo. Y luego nos va enseñando poco a poco cómo debe ser el pensamiento de un hijo de Dios, de un hijo con sabiduría, ¿ok? Les vuelvo a hacer este hincapié en esto, lo que significa para que podamos comprender bien la enseñanza que estamos teniendo el día de hoy. Dice Eclesiastés 1, no hay nada como ser sabio, no hay nada como ser sabio. No existe otra cosa mejor como ser sabio, dice Salomón. ¿Es importante la sabiduría en los hijos de Dios? Amén. Es importante la sabiduría en los hijos de Dios. ¿Por qué es importante la sabiduría? Número uno, porque te va a diferenciar del resto. Porque te va a diferenciar del resto. Te va a hacer diferente. Te va a hacer un entendido de la palabra de Dios. Te va a hacer comprender lo que el Padre quiere revelar a tu vida y por ende lo pongas en práctica. Por eso la sabiduría es muy importante. Aquel hijo de Dios que no tiene sabiduría no va a poder comprender a su Padre. No va a poder comprender a Dios. Y cuando Dios le mande a hacer algo, se va a hacer todo un mundo, se va a complicar y le va a parecer tan difícil porque su sabiduría no alcanza a entender lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso Salomón dice, no hay nada como ser sabio. Es lo mejor que puedes tener. Es lo mejor que el ser humano puede tener, la sabiduría. Porque la sabiduría viene de Dios. No es sabiduría humana, es sabiduría de lo alto, que te hace ver lo oculto que Dios tiene reservado solo para sus hijos. Esa sabiduría que te hace escudriñar la palabra de Dios de una manera diferente, que te hace atesorarla en tu corazón y te hace ponerla por obra. Necesitas sabiduría. Dice, no hay nada como saber explicarlo todo. ¿Por qué dice que estas dos cosas son importantes? Ser sabio y saber explicarlo todo. Porque en el mundo hay mucha gente que no conoce de Dios. Y cuando tú le digas que eres un hijo de Dios, las preguntas te van a llover. Las preguntas te van a llover. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué Dios dice esto? ¿Y por qué Dios dice lo de acá? Y vas a necesitar esa sabiduría de lo alto para poder responder a esas preguntas.
Porque nosotros entendimos y aprendimos cuando hablamos de los débiles en la fe, que nosotros tenemos que hablar con las personas, no criticarlas, no juzgarlas, hablar con ellas ni entrar en contienda. Y para no entrar en contienda, debemos ser sabios. Debemos tener sabiduría. Dice, para explicarlo todo. Porque no va a ser de un entendimiento humano, sino de una revelación del Padre para llegar al corazón de esa persona que no conoce de Dios. Y su entendimiento sea renovado, sea transformado. Y pueda ver a Dios de la misma manera en que tú y yo lo vemos. Amén. Amén. Eso es la sabiduría. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Dice, la sabiduría ilumina el rostro del hombre porque te hace ser diferente. Porque te hace ser diferente al resto. Mientras que el mundo vive amargado, mientras que el mundo vive resentido, mientras que el mundo vive lleno de amargura, lleno de enojo, mientras que el mundo vive así, tú te vas a ver diferente. Porque la sabiduría que Dios te añade no solamente trae conocimiento, sino también trae paz, gozo a tu corazón. Y tu rostro dice que es distinto, ilumina tu rostro, te diferencias del resto. Por eso es que tu rostro es iluminado. Las personas afuera no van a saber, van a buscarte a ti para pedirte un consejo. Van a buscarte a ti para contarte sus problemas. Van a buscarte a ti cuando necesiten algo, alguna palabra que los anime, que los motive. Van a buscarte a ti. Como la gente en ese tiempo buscaba a Salomón para resolverle los problemas. Te van a buscar a ti para que los ayudes. Porque esa sabiduría que Dios te añade es una sabiduría que les va a traer paz al corazón de ellos. Les va a traer gozo a sus corazones, les va a traer esperanza al corazón de esa gente que no conoce del Señor. Dice la palabra de Dios que la sabiduría es importante, dice, ¿verdad? ¿Qué más dice? Dice que cambia su semblante hosco, ese semblante amargado de desesperanza, de enojo, de ira, de resentimiento, lo cambia, dice la palabra de Dios. La sabiduría es importante. ¿Qué dice Proverbios 3:13 acerca de la sabiduría? Proverbios 3:13, ¿qué dice? Dice, dichoso el que halla la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Amén. Dichoso el que haya la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Todos los que tienen sabiduría son dichosos, porque a su inteligencia se le está añadiendo sabiduría, esa que viene de lo alto. Amén. Y es por eso de que tú encuentras soluciones que nadie encuentra. Es por eso que tú das respuesta que nadie da. Es por eso que lo que dices llega al corazón, porque viene con sabiduría de lo alto. Amén. Sí. Viene con sabiduría de lo alto. Proverbios 4:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Gloria a Dios. Porque si tú te apartas de las palabras de la boca del Señor, se pierde la sabiduría. Y te queda la inteligencia, que la tenemos todos, creyentes o no creyentes. Lo que a nosotros nos hace diferente del resto del mundo que no conoce al Señor es la sabiduría que viene de lo alto. Es la sabiduría que viene de lo alto. Proverbios 8:11, ¿qué dice? Proverbios 8:11, dice la palabra de Dios. Yo, la sabiduría,
Es como si la sabiduría nos estuviera hablando. Yo, la sabiduría, valgo más que las piedras preciosas. Ni lo más deseable puede compararse conmigo. Proverbios 8:11. Yo, la sabiduría, valgo más que las piedras preciosas. Ni lo más deseable puede compararse conmigo. Gloria a Dios. Ni lo más deseable de este mundo puede compararse con la sabiduría. Ni lo más deseable de este mundo. O sea que la sabiduría es algo tan importante en la vida de un creyente para que pueda impactar el mundo. Si nosotros no tenemos sabiduría, no vamos a poder impactar este mundo. Vamos a ser uno más del montón. No vamos a poder impactar este mundo. Necesitamos sabiduría. ¿Y quién es nuestra fuente de sabiduría? Amén, el Señor, Dios. Él es nuestra fuente de sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Sigamos con Eclesiastés, entonces. Eclesiastés 8. ¿Qué más dice la palabra de Dios? 2. Te aconsejo cumplir con las órdenes del rey y con tu palabra jurada ante Dios. Miren lo que nos aconseja Salomón. Miren lo que nos aconseja Salomón acá en Eclesiastés 8. Nos dice, te aconsejo cumplir con las órdenes del rey. ¿Quién es el rey? Amén, gloria a Dios, nuestro rey de reyes y señor de señores. Te aconsejo, Salomón nos está dando un consejo. ¿Y Salomón quién era? Era el rey en ese tiempo, era el rey, amén, era el rey de Jerusalén y él era el hombre más sabio. Aquel a quien Dios le dio una sabiduría grandiosa. Era el hombre más sabio. Y el hombre más sabio que Dios levantó nos aconseja a nosotros. ¿Qué nos aconseja? Cumplir con las órdenes del rey. Nos aconseja cumplir con las órdenes del rey. ¿Qué quiere decir? Obedecer al Señor. Salomón nos aconseja a obedecer al Señor. ¿Cuántos problemas nosotros hemos tenido por algún momento haber desobedecido a Dios? Muchos problemas hemos tenido. Muchas cosas duras nos han pasado por desobedecer al Padre. Y algo muy común en todos los seres humanos es cuando el Señor nos manda a perdonar y no perdonamos. Una de las consecuencias muy duras de eso es cuando no perdonamos, porque nuestro corazón se endurece, porque nos llenamos de amargura, de resentimiento, de rencor, y nuestros huesos empiezan a secar. Y cuanto más buscamos a Dios, más Él está con los oídos cerrados. Y eso nos duele, ¿verdad? Eso nos duele. Y ha sido una de nuestras consecuencias dolorosas por haber desobedecido las órdenes del rey. Pero cuando fuimos avanzando en la palabra de Dios y fuimos madurando espiritualmente, entendimos que lo que el Señor nos mandaba no era para su bien, sino para el bien nuestro. Y comenzamos a ponernos en orden con el Señor. ¿Amén? Y comenzamos a cambiar nuestra vida. Hoy nos aconseja, Salomón nos dice, te aconsejo cumplir con las órdenes del rey, porque es importante obedecerlo, porque es importante someternos a él, porque es importante obedecer a papá. Porque cuando sus hijos obedecen al Padre, el Padre se goza, se alegra, se siente feliz. ¿Qué dice Salmo 128:1 acerca de obedecer a Dios?
Salmo 128:1. Salmo 128:1 dice: dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. Amén, gloria a Dios. No solo serás feliz, no solo serás alegre, sino que dichoso serás, dice la palabra, cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. Por tu obediencia, el Señor bendice tu trabajo. Y disfrutarás del fruto de tu trabajo. No vivirás angustiado, ni con pena, ni con tristeza, ni con temor. No, dice la palabra que lo disfrutarás. Lo Amén. gozarás. Gloria a Dios. Lo disfrutarás, dice el Señor, si es que obedecemos al Padre, si es que lo honramos con nuestra obediencia. ¿Qué más dice Eclesiastés 8? Sigamos con Eclesiastés 8. Eclesiastés 8, ¿verdad? A ver, un segundo. Eclesiastés 8:2, vamos. ¿Qué más dice? Te aconsejo cumplir con las órdenes del rey y no solo con las órdenes del rey, no solo con las órdenes del rey, sino y con tu palabra jurada ante Dios. Con tu palabra jurada ante Dios, con tu palabra dada al Señor, con ese compromiso que hiciste, con esa promesa que le hiciste, con ese pacto que le hiciste al Padre. Salomón nos aconseja que no solo es obedecer a Dios, sino cumplir con lo que tú le has prometido, con lo que tú te has comprometido, con lo que tú has jurado ante Dios. Amén. Aquel que le dijo al Señor: Señor, aquí está mi vida para servirte, tenlo por seguro y por sentado que Dios oyó ese compromiso que hiciste con Él. Y dice la palabra de Dios que tienes que cumplir con lo que le dijiste al Padre. ¿Qué pasaría si no cumplimos con lo que le hemos dicho al Señor? Números 32. ¿Qué pasaría si no cumplimos con lo que le hemos dicho al Señor? Números 32. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de las promesas que nosotros hacemos. Números 32. Dice la palabra de Dios: cuando alguien haga un voto al Señor, a ver, yo quiero que todos estén atentos acá escuchándome. A ver, anoten y escuchen la palabra. Luego lo vamos a leer con calma, ¿ok? Vamos a estar atentos a lo que dice el Señor. Dice: cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra. No deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer. Acá no te está diciendo: ay, si le has prometido algo y no lo hace, ya qué importa, no te preocupes, olvídalo, ya tíralo al mar del olvido. No. Acá no dice eso. Yo quiero que presten atención a lo que dice la palabra. Cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra. No deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer. Tienes que cumplir sí o sí lo que le has prometido a Dios hacer. Sí o sí, no hay otra opción. Es cumplir lo que le has prometido, por lo que has jurado. Mucha gente, a veces nosotros no nos damos cuenta de que mucha gente, cuando está en medio de una aflicción, le dice: Señor, si tú me ayudas, yo te prometo servirte todos los días de mi vida.
El Señor te saca de la aflicción. ¿Por qué? Porque no es un Dios convenido, ojo, ¿ah? No es un Dios convenido. Es porque Él es un Dios de pactos, de compromisos. Él es un Dios de pactos y de compromisos. Por eso es que cuando tú le dices, si tú me sacas de esto, Padre, yo le contaré a todos que tú existes. ¿Y qué pasa cuando Dios te saca de eso? Te olvidas contarle a todos que Él te sacó. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué sucedería ahí si no cumples? Hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias por lo que prometemos y no hacemos. Porque le estamos quitando la honra a Dios. Le estamos quitando la gloria a Dios. Estamos creyendo que le estamos prometiendo a cualquier mortal y no nos damos cuenta que la promesa, el juramento, el compromiso lo estamos haciendo con el Señor de señores, Rey de reyes, creador del cielo y de la tierra, hacedor de todo lo que tus ojos ven. Nosotros tenemos que tomar conciencia de eso y que tu boca no se apresure a prometer algo que no puedas cumplir. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Deuteronomios 23, 21. Deuteronomios 23, 21. ¿Qué más dice el Señor cuando se trata de prometer? Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios te exigirá que lo cumplas y cometerás un pecado si no lo cumples. Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguna duda de eso ahora acá? La palabra no es para confusión. La palabra es verdad y trae libertad, dice el Padre. La palabra de Dios dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, cuando hagas un voto, una promesa, un compromiso con el Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo. No tardes. O sea, sí o sí lo tienes que cumplir. No tardes en cumplirlo. Porque ciertamente el Señor tu Dios te exigirá, no te pedirá por favor, te exigirá que lo cumplas y cometerás un pecado si no lo cumples. Así es que yo les digo algo, hermanos. Dice 22, aunque no cometerás ningún pecado si te abstienes de prometer. Toda promesa que salga de tus labios deberás cumplirla, tal y como lo prometiste al Señor tu Dios, cumplirás con la ofrenda voluntaria que hiciste con tu propia boca. Eso es lo que le habló al pueblo de Israel. Lo tienes que cumplir. Si te comprometes a hacer algo con el Señor, lo tienes que cumplir. A servirle, a predicar su palabra, a hablar de su gloria, a dar una ofrenda, a ayudar a su obra, a hacer fuera lo que fuera. Si tú te has comprometido, lo tienes que cumplir. Lo tienes que cumplir, porque si no, cometerás pecado, dice la palabra de Dios. Cometerás pecado. Yo venía orando y le decía al Señor, Señor, hay muchos hijos tuyos que aún están esperando ver tu gloria. Hay muchos hijos tuyos que están esperando esa promesa que les has hecho, que aprendimos la semana pasada que en ti todas las promesas son un sí y un amén para gloria de tu nombre. Hay muchos hijos que esperan tus promesas. Y le pedía palabra para hoy al Señor, que revele palabra para el día de hoy, para que esas promesas se cumplan en los hijos del Señor. Y el Señor revela hoy esta palabra.
Y es que de repente tienes tu vida atada y estás en pecado porque prometiste algo y hasta el día de hoy no lo has cumplido. Quizás prometiste algo al Señor en un momento de aflicción, de desesperación o quizás de gozo, de alegría. Le prometiste algo al Señor y no lo has cumplido. Y su palabra hoy te dice que si no lo cumples es pecado. Y si hay pecado en tu vida, no puede haber bendición. Porque el pecado es estorbo para las bendiciones del Señor. No es que papá no te quiera bendecir, es que hay un obstáculo ahí que tienes que sacar. Y la única forma de sacar ese obstáculo es cumpliendo con lo que tú le has dicho a papá. Es cumpliendo. No es pecado, dice el Señor aquí en su palabra, si no prometes nada. Si no prometes, no es pecado, pero si prometes y no cumples, es pecado. Solo que Dios no está como nuestros hijos chiquitos cuando le prometes algo y le dices, te voy a llevar al cine, le dices así. Y el niño está toda la semana jalándote la ropa. ¿Me llevas al cine? Me has prometido, me dijiste que me vas a llevar al cine. Te estoy esperando, cúmpleme tu promesa. Tú me has dicho, tú me has prometido, tú me dijiste. Y está que te sigue hasta que cumplas lo que le has dicho, ¿verdad? Y a veces hasta de cansancio lo hacemos, y no porque queremos cumplir la promesa, sino que de cansancio que nos insisten y nos insisten. Pero Dios ahora en su palabra nos dice que si nosotros prometemos algo y no lo cumplimos, es pecado. Mejor es no prometer para que no caigas en pecado, dice el Señor. ¿Qué más dice? Levíticos 19:12. Levíticos 19:12. Que nos quede bien claro lo que significa hacer un compromiso con el Señor. Dice, no juren falsamente en mi nombre, dice el Señor, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor, su Dios. No juren falsamente por mi nombre. No jures, no te comprometas falsamente en el nombre del Señor, porque Él es el Señor, tu Dios. No es cualquiera por quien lo estás haciendo. Es el Señor tu Dios. Deuteronomio 5:11. Deuteronomio 5:11. Dice la palabra de Dios. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo el Señor no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. No le prometas nada al Señor. No lo pongas de testigo a Él si no vas a cumplir lo que le estás diciendo, porque no tomará por inocente a quien lo haga. No tomará por inocente a quien lo haga. Levítico 5:4. Esta parte nos tiene que quedar bien clara. Levítico 5:4. Dice la palabra de Dios. Si alguien hace un juramento a la ligera, oigan bien esta palabra, hermanos. Dejen de escribir, dejen de anotar, oigan bien esta palabra. Si alguien hace un juramento a la ligera, como los que se hacen comúnmente, y no se da cuenta de que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto como se dé cuenta, resultará culpable de ese juramento. Amén. Otra vez, si alguien hace un juramento a la ligera, un compromiso, un juramento, un pacto, como los que se hacen comúnmente, como los que haces con la gente, y no se da cuenta de que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto se dé cuenta, resultará culpable de ese juramento. No lo tomará por inocente al Señor, el Señor no lo tomará por inocente al que haga ese juramento, ese compromiso. Así es que tómalo con calma. No te emociones y no hagas juramentos por emoción.
sino por convicción, porque convicción es madurez espiritual. Convicción, no por emoción. El ser humano no se puede llevar por sus emociones, porque un día quieres seguir a Cristo y mañana te desanimas. Eso es emoción. Pero cuando es convicción, tú lo sigues en las buenas y en las malas, y nada te hace apartar del camino del Señor. Amén. Eclesiastés, sigamos con Eclesiastés. Eclesiastés 8, ¿qué dice la palabra de Dios? Eclesiastés 8:3 dice, no te retires de su presencia con premura. Miren lo que dice la palabra. No te retires de su presencia con premura. Quiere decir que cuando tú le estés orando al Señor, no te vayas rápido. No le digas, Señor, esto es lo que necesito, esto quiero, esto necesito, estas son mis peticiones, estas son mis cosas, y al toque, ya, amén, chao, y te vas. Y no esperaste que el Padre te responda. No esperaste que la gloria y la presencia de Dios se mueva en ese momento de intimidad con el Señor, sino que sales huyendo de la presencia del Señor. Te apresuras a terminar tu oración. Te apresuras a terminar ese tiempo de intimidad que tienes con tu Padre. Dice Salomón, no te retires de su presencia con premura. ¿Qué dijo al principio? Es un consejo que nos está dando. ¿Lo tomas o lo dejas? Pero él en su sabiduría que le fue dada por el Señor Todopoderoso nos aconseja estas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano es dado a hacer eso. El ser humano es dado a llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias por este día. Señor, ¿sabes qué? Yo necesito esto, necesito lo de acá, necesito lo de allá, necesito que hagas esto, lo de acá, pero que lo hagas hoy, Señora. Necesito, porque mira, tú ya sabes cómo están las cosas, me están presionando, lo necesito ahorita. Mira que haz esto, por favor. Amén. Y te vas. No esperaste siquiera disfrutar de la presencia de Dios. No esperaste siquiera la respuesta del Espíritu. No esperaste siquiera ser ministrado por el Espíritu de Dios, ni ser quebrantado, ni presentar adoración ni alabanza al Padre, sino que viniste con tu bolsa de peticiones, la dejaste ahí y te fuiste. Y Salomón hoy nos dice, no te retires de su presencia con premura. No llegues y te vayas, porque mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de él. Amén. Porque mejor es un día en su presencia que 1000 lejos de él. ¿Quién puede vivir sin el Señor? ¿Quién puede respirar sin Él? ¿Quién puede ser alguien sin Dios? Dice su palabra que nada somos sin Él, que apartados de Él, nada somos y nada podemos hacer. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice, no insistas en contrariarlo, porque Él hará lo que le plazca. No insistas en darle la contraria a Dios. No insistas en darle la contraria. Si Dios te dice perdona, no le digas, ay Señor, pero ¿por qué? Tú no sabes el daño que me han causado. Tú no sabes lo que me han hecho, como si Dios no fuera omnisciente, omnipotente, que lo sabe todo y lo ve todo. Le quieres llevar la contraria, le quieres decir a Dios qué hacer y cómo hacerlo, cuando Él está por encima de todos nosotros. Y todo esto Salomón nos aconseja, nos enseña y nos dice, porque él ha observado la conducta del ser humano. Dice, capítulos anteriores dice, yo he observado todo lo que sucede debajo del cielo. Yo he observado cómo son debajo del cielo. Y es por eso que él nos aconseja de esta manera, nos enseña de esta manera, para que nosotros andemos con sabiduría del Señor, para que nosotros hagamos las cosas bien.
y no estemos en pecado, sino que estemos en la bendición del Padre. Amén. Dice, no insistas en contrariarlo, porque Él hará lo que le plazca. Salmo 115:3. Salmo 115:3. Dice la palabra de Dios. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Si tú quieres hacer lo que Él no quiere, en vano es. Tu lucha es en vano, porque Dios hará lo que Él quiera hacer. Aún tú le lleves la contraria, Él hará lo que Él quiere hacer. Amén. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 26? Segunda de Crónicas 26. 26. Dice la palabra de Dios. Dijo, Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. ¿Hay alguien que se pueda oponer a Dios? No. No existe nadie quien se pueda oponer a Dios. Adiós. Por eso Salomón dice, no le lleves la contraria a Dios, porque no hay nadie quien se pueda oponer a Dios Todopoderoso. No hay nadie quien se pueda oponer a Él. Alabado sea su nombre. Salmo 135:6. Salmo 135:6. Dice la palabra de Dios. El Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Donde sea, el Señor hace lo que Él quiere. Esto grábatelo bien, hermano y hermana. En vano es que le lleves la contraria al Padre, porque el Padre siempre hace lo que Él quiere. Esa es su soberanía, ese es su poderío, porque si el Padre nos dejara hacer lo que nosotros queremos, tenlo por seguro que este mundo estaría peor. Si aún así, poniendo normas, mandamientos, estatutos, el mundo perece, imagínate si este mundo hiciera lo que quiere, estaríamos peor. Pero gracias a la soberanía de Dios es que pone un límite. Es que pone normas, reglas, estatutos para cumplirlo. Y no ser desobedientes ni descarriados. Amén. Isaías 46:10. Isaías 46:10. 46:10. Dice la palabra de Dios. Dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré, dice el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Así tú y yo le llevemos la contraria. Así tú y yo pensemos diferente. Así tú y yo querramos otras cosas. El Señor hará lo que Él desee hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Eclesiastés, sigamos con Eclesiastés 8.
Eclesiastés 8. Dice la palabra de Dios. La palabra del rey es ley y nadie puede cuestionarle nada. La palabra de Dios es ley y nadie puede cuestionarle nada, nos dice Salomón. Y esto nos lo dice para que lo tengamos claro desde ya. Si Dios te revela una palabra a tu vida, no te la está revelando para que tú lo cuestiones. Te la está revelando para que tú la oigas y te sometas a ella, sin cuestionamiento, en obediencia por amor al Padre. Si tú dices que amas a Dios, tu muestra de amor a Él va a ser tu obediencia. Esa es tu muestra de amor a Dios. Si tú dices yo amo a Dios, como dice su palabra, y rechazas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves? Entonces el Señor dice en su palabra, la palabra del rey es ley. La palabra de Dios es ley, es una ley que debemos de cumplir. Así como cuando te dicen el toque de queda empieza a las 9 y si sales tienes una multa y le temes a la ley del hombre, con ese mismo temor y respeto debes ir a las leyes del Señor y honrarlo al Señor con tu obediencia. Y si el Señor te manda hacer algo, obedecerlo con esa sumisión y humildad, sabiendo quién es Él en tu vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La deshonra a Dios empieza cuando empezamos a cuestionar lo que Dios nos manda. Cuando empiezas a cuestionar, estás deshonrando a Dios. Porque le estás diciendo al Señor, lo que tú dices no me parece tan sabio y tan inteligente como lo que yo pienso. Y eso es deshonrar al Padre. ¿O es que creemos que estamos de igual a igual con nuestro Hacedor? De repente estamos confundidos y creemos que estamos de igual a igual a Él. Y no nos hemos dado cuenta que Él es nuestro Hacedor, que está por encima de toda creación y que no hay ninguno que esté sobre Él ni que sea mejor que Él. Porque Él es el único santo, 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 dice su palabra. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. No hay potestad que sea como Él. Él es el único. Alfa y Omega, principio y final, dice su palabra. No hay otro como Él. ¿Qué más dice su palabra? Y nadie puede cuestionarle nada. Nadie puede cuestionarle nada. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Dice, el que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal. El que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal. Y la mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirla. La mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirla. La palabra de Dios va a ser revelada a ti. La palabra de Dios va a ser revelada a ti. Sus órdenes estarán ahí como mandamientos y estatutos. Y el sabio va a saber aplicarla. El sabio va a demostrar a todos que sabe aplicar y obedecer lo que su padre le manda. Pero tú no puedes jactarte de sabio cuando el Señor te ordena hacer algo y tú le demuestras a todos que eres desobediente con lo que el Padre te dice. Ahí no hay sabiduría. Ahí no hay sabiduría. Nosotros tenemos que ser y parecer, dice la palabra. Oidor y hacedor, dice la palabra. Oidor y hacedor. No solo nos quedamos en oír la palabra de Dios, sino que la ponemos por obra.
la ponemos en práctica, porque esa es la única manera en que todos verán que somos hijos de Dios. No por lo que hablas, sino por lo que muestras. Porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Por sus frutos. Amén. ¿Qué más dice? Y en la mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirla. Pues todo proyecto tiene su momento para realizarlo. ¿Cuántos creen que todo tiene su momento y su tiempo para hacerse? Las cosas, amén. Así es que no nos desesperemos. Todo tiene su momento. ¿Qué nos dice Eclesiastés 3? Eclesiastés 3 nos dice lo siguiente. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar es tiempo de trabajar. Tiempo de pasar en familia es tiempo de pasar en familia. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de todo, dice la palabra de Dios. Hay tiempo para todo. Aún para hacer tu proyecto, hay un tiempo para hacer tu proyecto. No te afanes, no te desesperes. Que no te consuma la ansiedad, el temor, la angustia. Porque dice la palabra de Dios que todo tiene un tiempo. No te afanes. Porque tu confianza está puesta en el que tiene control sobre todo. En aquel que tiene control sobre todo. Eclesiastés 3:11, ¿qué nos dice? Ahí mismo más abajito. Dice, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Amén. Dios todo lo hizo hermoso. Aún nos dio el don de entender la eternidad. Y hay muchos que no lo comprenden, dice su palabra. Pero Él lo hizo así. Él lo hizo de esa manera, dice su palabra. Eclesiastés 3:14 dice, y también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. Todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite, y que todo lo que hace Dios para que se le guarde reverencia. Todo lo que hizo es para que se le guarde reverencia y veas que Dios es el único Dios soberano y poderoso. No hay otro como Él. Amén. No hay otro Dios como Él. Dice, el que cumple con sus órdenes no sufrirá mal alguno, ya lo hemos leído, y la mente del sabio discierne mejor el momento de cumplirlo. Dice, pues todo proyecto tiene su momento para realizarlo, pero pesa sobre el hombre un gran problema. Mira lo que dice Salomón acerca de eso. Dice que todo tiene su momento para realizarse, pero pesa sobre el hombre un gran problema. El hombre tiene un gran problema con esto, dice. Y es que no sabe lo que va a pasar, ni cuándo pasará, ni hay tampoco nadie que se lo diga. Porque Dios lo que quiere hacer lo va a hacer en su tiempo. Y Dios lo va a hacer en su tiempo cuando haya visto en ti y en mí esa madurez que Él espera, que Él necesita para que eso que has pedido llegue a tu vida. Porque Dios no te va a dar algo cuando todavía no estás preparado para hacerlo. Para el mundo entero puedes estar en la perfección, porque el hombre ve con los ojos todo lo de afuera, mas el Señor es el que escudriña los corazones, mas el Señor es el que pesa los corazones, mas el Señor sabe lo que dentro de ti ocurre, nadie más. Es por eso que el Señor dice, pero pesa sobre el hombre un gran problema. El hombre tiene un gran problema. Y es que no sabe lo que va a pasar.
Él no sabe lo que va a pasar. Tú puedes estar pidiendo una casita chiquita para vivir con tus hijos, pero tú no sabes lo que va a pasar. De repente Dios te quiere dar una mansión y tú estás pidiendo una casa chiquita, ¿no sabes? De repente tú estás pidiendo al Señor que te supla para pagar la luz cuando Él quiere darte mucho más que eso. No sabemos lo que va a pasar. Y ese es el problema que el hombre tiene, dice, que como no sabe lo que va a pasar, se angustia, se aflige, se estresa, cuando debería de confiar en su Hacedor. ¿Qué más dice? Y es que no sabe lo que va a pasar ni cuándo pasará. No sabe lo que va a pasar ni cuándo pasará. Y eso le aflige. Como hoy en día los peruanos no saben lo que va a pasar en las elecciones. No saben lo que va a pasar. Y se afligen. Algunos no pueden dormir, otros están comprando pasajes para irse al extranjero, otros ya están planeando una vida fuera de aquí, están planeando qué hacer si sucede una u otra cosa. Y olvidan que su confianza debe estar puesta en aquel que tiene el control de todo, en aquel que tiene en su mano el poder de hacer lo que él quiere. ¿Dónde están esos hijos de Dios que en vez de infundir miedo, no infunden confianza en su Dios todopoderoso? Amén. ¿Dónde están esos hijos de Dios? ¿Dónde están esos hijos de Dios que no confían en su Padre? Hablemos con la palabra. Señor, no nos entregues a nuestros enemigos. Tú has dicho, Padre, en tu palabra que en los postreros días, Señor, los últimos serán los primeros. Ya basta de ver al Perú como uno de los últimos, Señor. Glorifícate en esta nación que nos has dado. Glorifícate, Señor. Que todos cuando oigan hablar del Perú le teman, porque tu nombre en esta nación es invocado. ¿Dónde están los hijos de Dios? Aleluya. ¿Dónde están los hijos de Dios que no oramos con convicción? En que el Padre tiene el control de todo y no hay potestad que se resista a Él. Cuando Dios ordena, hasta las tinieblas obedecen. Amén. ¿Dónde están los hijos de Dios? Aleluya. No hay quien se resista al Padre. No hay quien se resista al Padre. Estamos aprendiendo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Amén. No hay nadie quien le dé la contraria. No hay nadie quien esté por encima de él. Por eso es que el Señor jura por sí mismo, porque no hay nadie más importante que él, ni más soberano que él. No existe nadie que esté por encima de nuestro Dios. Amén. Por eso él jura por él mismo. Pidámosle al Señor, doblemos rodillas por nuestra nación. Doblemos rodillas por nuestra nación. Quitemos todo odio, resentimiento, rencor, amargura. Y actuemos como hijos verdaderos de Dios. Actuemos como hijos verdaderos de Dios. Y clamemos al Padre, intercedamos por nuestra nación. Y que la voluntad del Padre se haga en esta nación. Dice la palabra de Dios. Nadie sabe lo que va a pasar, ni cuándo pasará, ni tampoco nadie se lo dirá, porque eso es algo que se lo reserva a Dios, para que tu confianza esté puesta en Él y no en ningún ser humano. A nadie se lo dirá, sino que Él obrará en gloria para que su nombre sea glorificado y ningún ser humano se atribuya lo que a Dios le pertenece. Si nosotros estamos pidiendo que la gloria de Dios sea puesta de manifiesto, entonces en tu corazón espera que el Señor se glorificará en esa situación que tanto clamas. Tengamos nuestra confianza en el Señor. Confiemos en el Padre. Yo le enseño a mis hijos a tener esa confianza. Cuando me dicen, mamá, ¿y si sale fulano? ¿Y si quiere hacer eso? Mira, nosotros estamos en las manos de Dios y Dios nunca permitirá que sus hijos sufran.
Amén. Porque aún cuando llevó al pueblo de Israel al desierto, el Señor estuvo con ellos, protegiéndolos del sol, dándole luz en la oscuridad y mandando maná del Alimento. cielo. Y nunca Amén. los abandonó. Así es que el Señor estará con nosotros. El Señor no nos abandonará. Y el Señor Aleluya. nos se mostrará su gloria, su poderío en esta nación del Perú. Por cuanto dos confiaron en Él, el Señor dijo, bastará que un justo me lo pidiera. Amén. Y si Gloria el a pueblo Dios. se inclina ante Él, si el pueblo dobla rodillas ante Él, no será un justo, sino serán miles de justos que claman ante el Señor Amén. y el Señor se Gloria a Dios. glorificará. No hay que tener miedo, hermanos. No hay que tener miedo. Hay que estar confiados en el Padre, en nuestro Dios, en el que creemos, en el que tenemos convicción, fe y esperanza de que todo Gloria. en sus manos estará mejor. Gloria a Que el Dios. miedo no te invada, porque si el miedo te invade, es lo que dice acá, los hombres tienen este problema, que no saben cuándo pasará, que no saben qué sucederá, que nadie se lo dice, por eso es que se angustian y se desesperan, cuando deberían de confiar en su Padre. Salomón es sabio. Salomón estaba enseñando en ese tiempo y no sabía que sus enseñanzas de hace miles de años hoy nos iban a edificar a nosotros. Hoy nos iban a enseñar a nosotros y nos iban a devolver la confianza que nosotros necesitamos tener en aquel que tiene control sobre todo. Amén. Gloria sea su nombre. Alabado sea nuestro Señor. Nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo, ni tiene tampoco poder sobre la hora de la muerte. En esa guerra las armas no sirven de nada, ni tampoco puede la maldad poner a salvo al malvado. Cuando Dios hace justicia, cuando Dios ordena, cuando Dios hace, no hay nadie quien lo detenga. No hay nadie quien lo detenga, ni tampoco puede la maldad poner a salvo al malvado. Cuando Dios venga con justicia, el malvado ni nadie se salvará de la justicia de Dios. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos si Dios tiene el control de todo? No hay nadie quien se escape, no hay nadie quien se escape de la justicia de Dios. Clama por justicia, clama por justicia. Que la justicia de Dios sea puesta de manifiesto en este lugar. Pidámosle al Padre. El Padre no obra porque su pueblo no se lo pide, porque su pueblo no confía, porque su pueblo está en silencio, escondido, amedrentado, con temor, y no se para en la brecha y clama como debe de clamar. Por eso no vemos la gloria de Dios. Tenemos que clamar por nuestra nación. Si nosotros no clamamos por nuestra nación, ¿quién lo hará? ¿Quién? Tenemos que tener nuestra fe activa. Saber que hay un Dios poderoso que está con los oídos inclinados al clamor de sus hijos. Somos hijos de Dios. Creemos en el Padre y creemos en su palabra. Y si su palabra dice, clama a mí, yo te responderé, pues entonces clamemos al Padre para recibir respuesta de Él. Reclamemos sus promesas. Padre, dijiste que en los últimos tiempos, los últimos serán los primeros. Clamemos. ¿Cuántos quieren ver al Perú surgir? ¿Cuántos quieren ver a su nación surgir? A que sus hijos, sus nietos y toda su descendencia tenga una mejor calidad de vida. ¿Cuántos? Es lo que nosotros hoy debemos de hacer. Nada de pelearse que tu partido, que mi partido, que fulano, que mengano. No, ¿por qué? Eso es humano, eso es sin sabiduría, eso es con inteligencia, pero sin sabiduría. Sabiduría es doblar rodillas y clamar. Sabiduría es quitarte el resentimiento, el odio, la amargura y permitir al espíritu que nadie lo domina se mueva en nosotros y en esta nación.
La palabra de Dios dice, nadie tiene poder sobre el espíritu. Nadie tiene poder. El espíritu se va a mover como quiere, como le place. El espíritu se va a mover. Nadie lo puede retener. Lo que Dios quiera hacer, eso se hará para gloria y honra de nuestro Padre amado. Aleluya. Todo esto lo he visto y he dedicado mi corazón al estudio de todo lo que se hace bajo el sol. Hay momentos en que los unos dominan a los otros para su propio mal. Miren lo que hace el ser humano. Hay momentos en que los unos dominan a los otros para su propio mal. Solamente para su propio mal, dice la palabra de Dios. Cuando no hay sabiduría, es así. Pidamos al Padre que derrame sabiduría sobre esta nación. Que los hijos de Dios que temen al Señor, pidamos sabiduría para saber orar por nuestro pueblo, para saber doblar rodillas, para llenarnos de humildad, de mansedumbre y clamar por esta nación que a Dios le pertenece. Hermanos, Dios ha preparado de antemano los gobernantes de esta nación. Dios ha usado muchas vidas de gobernantes para hacer entender al pueblo que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Que no nos sorprenda que Dios haya preparado a un gobernante para que gobierne esta nación para gloria y honra del Padre. Oremos por eso. Oremos para que Dios transforme corazones, para que Dios quite la maldad del hombre y el Espíritu de Dios sea moviéndose en cada corazón. Y se levante una nación no solo próspera, sino sobre todas las cosas temerosa de Dios, para que se levante una nación que tema, que ame y que honre al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo esa nación será una nación bendecida, será una nación que tenga la cobertura del Padre, será una nación que nadie le podrá hacer frente. Pero tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que ser esos hijos de Dios que el Padre necesita que se levanten en estos tiempos. Ya deja de dormir en tu fe pasiva. Amén, gloria que a Dios. tu fe se active en este tiempo. Necesitamos gente con fe activa, que no tenga temor de decir que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Necesitamos gente que publique en sus redes sociales, que necesitamos clamar al Señor, que no hay otra salida. Con tus fuerzas y las mías nada podemos hacer. Salir a hacer marchas, salir a hacer eso de nada vale. Acá lo que necesitamos es algo sobrenatural. Acá lo que necesitamos es la mano de Dios, nada más, porque la mano del hombre es corrupta. Lo que nosotros necesitamos es que se ponga de manifiesto la gloria de Dios. Pero para que eso suceda, tú y yo necesitamos clamar al Señor. Clama a mí, dice el Padre, y yo responderé. Clama a mí, mis oídos están inclinados al clamor de mis hijos. Gloria a Dios. Clamemos al Padre. Clamemos Gloria al a Padre. Dios. Hoy la palabra de Dios nos ha abierto un poco más el entendimiento. Hoy la palabra de Dios ha querido escudriñar nuestros corazones y que todo temor salga de nosotros. No debe de haber temor en nosotros, porque cuando hay temor del mundo, nos paraliza y ya no ejercemos esa autoridad como hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y si Dios nos puso en esta nación, es para ser de bendición en esta nación. Así es que oremos y clamemos al Padre para que tome el control del Perú. Y el Perú sea glorificando su nombre siempre. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Hoy Salomón nos ha traído palabra maravillosa a nuestros corazones. Ha podido despejar quizás muchas dudas, muchas angustias, muchos temores que hemos tenido, mucha incertidumbre quizás. El Señor va a hacer, dice su palabra,
lo que Él quiere hacer. Así que cuando tú ores por el Perú, si por ahí quieres comprometerte a algo con el Señor, que no sea por emoción, sino que sea por convicción. Hoy hemos aprendido lo importante que es, lo muy importante que es tu palabra empeñada con el Señor. Todo lo que te comprometes con Él lo tienes que cumplir, porque si no lo cumples es pecado. Y si ahora el Espíritu ha traído revelación a ti y recuerdas algún compromiso que hiciste con el Padre que no has cumplido, pues pídele perdón al Señor. Señor, perdóname. Quizás mi madurez, quizás la emoción de ese momento me llevó a prometerte cosas que hasta el día de hoy no he cumplido. Pero te pido, Señor, me des la madurez que yo necesito, la convicción, papá, la decisión y la voluntad para poder cumplir eso que te prometí y que hasta el día de hoy no cumplí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tenlo por seguro que tu Padre estará deseoso, alegre, gozoso de escuchar esa oración tuya y perdonará todo pecado por tardar en cumplir lo que le prometiste. Y de ahí en adelante te dará la convicción, la fortaleza, la madurez para cumplir aquello en lo que te comprometiste a hacer. Sé que no es fácil muchas de las cosas que tal vez en un momento de aflicción o de tribulación le prometimos al Padre. Pero hoy que hemos alcanzado una madurez espiritual diferente a como iniciamos en el Señor, yo creo que vamos a poder cumplir todo aquello que al Padre en su momento le prometimos. Así es que no te desanimes, sino que te anime esta palabra que hoy el Padre ha revelado, porque nos da esperanza, nos da fortaleza, nos da gozo de saber que todas las cosas en el Señor se pueden hacer y que el Padre es un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, que cada día renueva sus misericordias con todos nosotros, aun cuando no las merecemos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Les agradezco por esta noche haber estado conectados, haber estado atentos. Sé que en el día tienen muchas cosas que hacer, pero a pesar de su cansancio, de su trabajo, de sus responsabilidades, decidieron por lo mejor, que es recibir la palabra de Dios. Los espero el próximo jueves, para poder recibir